a dar comienzo con la primera ponencia, que está a cargo de Sandra Obiol, que se dice por título Tiempos familiares y tiempos escolares. Bueno, Sandra, no hace falta que la presentemos mucho en este foro, ya ha participado en otras ocasiones. Con Sandra empezamos todo el tema del análisis de la jornada continua por la guía de tiempos escolares hace ya casi 9 años, 8 o 9 años. Y bueno, ella estuvo muy vinculada también a este tema, dando charlas por todo el país valenciano, para arriba y para abajo, ¿verdad? Y en un momento dado dijo, necesito un tiempo, time out, ¿no? Que dicen los ingleses. Necesito un tiempo para, para respirar fuera de este lío. En ese tiempo yo me fui metiendo cada vez más en temas de salud y afortunadamente hace un par de años que ella retomó esta línea, sobre todo por la relación que tiene con los cuidados y la vida familiar, ¿vale? Que es un aspecto muy importante que tocábamos en la guía de tiempos escolares, que yo de alguna manera he ido dejando un poco de lado porque me he ido centrando más en el bienestar infantil, pero que es totalmente pertinente, ¿no? Es una pieza clave y más también tanto desde la salud como desde las ciencias sociales el tener en cuenta también la visión y la participación y el concurso de las familias en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es una gran noticia que la tengamos de vuelta. El año pasado nos presentó una idea de proyecto, el proyecto se lo dieron, lo está llevando a cabo, ¿vale? Me invitó a participar y yo estoy muy agradecido también porque sí me entero de lo que aprende. Y nada, nos va a contar hoy cosas que ya están emergiendo de esa investigación, ¿vale? Iván, a ver si aprendemos que... Muy bien, pues nada, os dejo con ella, me siento ahí enfrente y así disfruto más. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a todos. Bueno, yo presentaré. Es verdad lo que decía Dani, ¿no? Empezó él y me invitó él a participar en un estudio eh, pedido, ¿no? Solicitado por FAMPA justo sobre la jornada escolar continua que tenía que implementarse o que tenían la idea de implementarla durante ese curso, que creo que era el 16-17, ¿no? En las escuelas en las escuelas valencianas. Y es cierto también que más Dani que yo, pero yo también nos fuimos de escuela en escuela a hacer conferencias. Dani tiene más capacidad de resiliencia y yo me deprimí mucho y lo dejé estar. También es cierto que Dani no le afectó a sus hijos, pero a mis hijas sí que la escuela es con jornada continua. Todas las públicas en Alcoy, que son 4, y frente a 9 concertadas en Alcoy. ¿Mm? Y por tanto lo dejé y justo también Dani me invitó a hacer un artículo que ya no le pude decir que no sobre jornada continua monográfica o que él coordinaba y pensé que estaría bien mirarlo desde mi línea de trabajo, que es la sociología de la familia y los cuidados y el género, ¿no? Y encontré que era, bueno, yo lo encontré muy iluminador, ¿no? Entender por qué las familias votaban en tan grande medida por una jornada escolar que toda la evidencia apuntaba que les era perjudicial para ellas y para sus hijos. Y con esa idea, ¿no? Que ya presenté el año pasado de la maternidad intensiva, ahora hablaré también un poco de eso, hemos iniciado un proyecto que está financiado por el Instituto de las Mujeres. Es un proyecto muy cortito, pero bueno, de momento estamos bastante contentos con él, para saber cómo la jornada continua tiene un efecto en la igualdad de género o tiene un efecto en el arreglo de los cuidados, ¿no? Teniendo en cuenta que los cuidados son una cuestión básicamente femenina todavía, bueno, en nuestro país y en el mundo en general, ¿eh? Por tanto, esa era la idea de partida de este proyecto, que está en marcha. Justo ahora le decía a Merche que volvemos de hacer trabajo de campo en Barcelona, o sea que estamos en trabajo de campo, pero ya estamos presentando los primeros resultados. El equipo de investigación, además de Dani y yo, está compuesto por Elena Casquel, de la Universidad de Valencia también, Elisabet Almeda de la Universidad de Barcelona y Catalina Arteaga de la Universidad de Chile, y además el equipo de trabajo está formado por Vicent Barrachina y Lluís Benlloch de la Universidad de Valencia, ¿no? Y hoy presentamos un trabajo
con estas autorías, con Dani, conmigo, y también con Vicent y con Lluís Benlloch. Como os he dicho, está financiado por el Instituto de las Mujeres. Vale. Ya os he, claro, no sé si repetir porque sé que muchos de vosotros ya me habéis oído mucho hablar de esto, ¿no? La extensión de la jornada escolar es una evidencia y ha sido continua desde que a principios de los 90 se implementó en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Canarias, fue de las primeras, Andalucía, Galicia, ¿no? Extremadura también, ¿no? Estas fueron las primeras comunidades autónomas. Ay, mira, no se ve bien. Bueno, pero ha ido extendiéndose iba a decir a lo largo, ¿no? Pero a través, ¿no? de todo el Estado español, y solo nos quedaría así con pocas escuelas que lo hagan Cataluña y Euskadi. ¿Mm? Así todo, a pesar de esta extensión enorme de la jornada continua, hay muy pocos datos que nos digan, ya no tantos centros, que hay algunos, ¿no? Sino también que a mí me interesa mucho cuántos estudiantes hay, cuántos alumnos hay eh, en esta jornada escolar, ¿no? Porque sí que sabemos algunos centros, algunas comunidades autónomas nos dan datos o publican datos sobre el número de centros por jornada escolar, pero no el número de estudiantes, ¿no? que se han visto afectados. En la actualidad, tampoco hay datos retrospectivos. Las aproximaciones más o menos de las que se hablan es que hay sobre un 80%, 70 y pico en el País Valenciano, por ejemplo, de centros que hacen jornada continua, con una amplísima mayoría de los centros públicos y una minoría absoluta de los centros de titularidad privada, en este caso concertados, es decir, pagados en gran parte por impuestos. Hola, por impuestos públicos, pero de titularidad y gestión privada. Esto se basa, ¿no? Esta extensión se basa en la idea, básicamente es difícil, porque no hay tampoco como no encontramos un ideario de la jornada continua, ¿no? que defiende, pero más o menos los proyectos que tanto Dani como yo, más Dani, que yo hemos ido analizando, hemos ido viendo, es que se defiende acortar el tiempo de escuela, el tiempo que los niños pasan en la escuela, no el tiempo lectivo. El tiempo lectivo es el mismo, pero la organización de ese tiempo lectivo concentrado en las horas de la mañana hace que en general muchos, no todos, pero muchos puedan pasar menos tiempo en la escuela. Con el objetivo, se piensa, ¿no?, de dar aquello que la escuela piensan que no da, ¿no? Que es tiempo familiar, tiempo de descanso también, y otro tipo de formación, ¿no? Actividades que la escuela se cree o se considera que no asume suficientemente, ¿no? Deporte, por ejemplo, clases de inglés o otras actividades extraescolares, artísticas también, ¿no? Pero esto es todo como una amalgama de ideas que no están claramente definidas. Así todo, ¿no? No todas las comunidades autónomas, pero en este caso la Comunidad Autónoma Valenciana sí que asume que debe de estar claramente apoyada por las familias, y por tanto las familias, en el caso de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Educación, ha de aceptar este cambio que se propone por parte del centro educativo con un 55% mínimo de votos afirmativos al cambio del total del censo de familias, no de los que van a votar. Por ejemplo, en el caso de la consulta lingüística, ¿no?, que hemos tenido otra consulta, no tenemos bastante con la jornada escolar, hemos tenido otra consulta, este tanto por ciento no era del censo, era de las personas que iban a votar, ¿no?, de los tutores, madres o padres que iban a votar. En el caso de la jornada escolar, mientras no se cambie, y en el caso de Valencia, del País Valenciano, es del total del censo. Eso significa que necesita mucha gente que vote, ¿no? Y eso significa, por tanto, que nosotros podemos entender que si hay
una amplia mayoría de centros públicos, una minoría de centros concertados, pero también hay, está sobre un 20 y pico por ciento, ¿verdad? Que aceptan este cambio, es que las familias están de acuerdo con este cambio, ¿no? O pueden estar de acuerdo. Las motivaciones de este acuerdo no las conocemos, las podemos intuir, pero no las conocemos todavía y era uno de los objetivos que nosotros también teníamos en este proyecto, conocer por qué, ¿no? Por qué se defiende la jornada escolar continua si es que se defiende. ¿Mm? Y por tanto, yo encuentro, ¿no? Y encontramos en el proyecto, y este es el punto de partida, como dos elementos clave en esta intuición que nosotros tenemos, ¿no? De por qué las familias creen que les puede beneficiar a sus hijos y a ellas mismas un cambio en la jornada escolar y esta compactación de las horas en la mañana. Por un lado, encontramos lo que se ha llamado ideología de la maternidad intensiva, es decir, la concepción de que se ha de primero, la concepción de que las madres son las principales responsables del cuidado de los hijos, ¿vale? Eso es importante también. Y junto con la concepción de que se ha de invertir muchos recursos temporales, económicos y emocionales en la crianza de los hijos para un bienestar presente y futuro de ellos, ¿no? Esto junto con el incremento de la percepción de la incertidumbre ante el presente y futuro nuestro, ¿no? Que hay muchos autores, ¿no? Que ya hace ya años que lo vienen identificando, ¿no? La incertidumbre que sentimos ante las transformaciones de nuestra sociedad y que ahora veremos que cala muchísimo en las familias que nosotros estamos entrevistando, en las madres, que estamos entrevistando, y por tanto esa incertidumbre que todavía se acrecienta más en el caso de los hijos, ¿no? Porque tú no ves el efecto de estas inversiones que haces temporales, económicas y emocionales hasta el futuro, ¿no? Lo puedes ver en el presente, pero tú piensas en los hijos siempre en términos de futuro. Además es curioso también cuando hablamos de la escuela o el discurso mayoritario que hablamos de la escuela, siempre estamos hablando de futuros, pocas veces hablamos de presente, ¿no? El futuro de nuestros hijos, del futuro de la sociedad, ¿no? Pues esa percepción de la incertidumbre se junta con esta ideología de la maternidad y por tanto acrecienta esta sensación de responsabilidad respecto a los hijos, de invertir el máximo tiempo, recursos económicos y cariño y afectos posibles. Y otro elemento que nosotros hemos introducido, que es nuevo de este proyecto y que además, si todo va bien, tendremos una tesis, ¿no? Sobre eso, de este mito de la meritocracia, ¿no? Que si os dais cuenta, vendría también, sería coherente con esas intuiciones que nosotros tenemos que hay detrás de esta defensa de la jornada continua, ¿no? Por un lado, tiempo para pasar en la familia, para cuidar, para descansar, para estar con los hijos, ¿no? Para darles todo lo que las familias creen que se les ha de dar a los hijos y tiempo para incrementar su formación a través de las actividades extraescolares, ¿no? No lo he puesto aquí porque ya lo hablamos en enero, ya lo hablamos el año pasado, ¿no? Pero cada vez más el incremento de la despesa, del gasto de las familias en actividades extraescolares y en actividades de cuidado eh, crece con los años. Cada vez más hay más inversión de las familias en este tipo de actividades que es coherente con este tipo, no con esta meritocracia, ¿no? Le llamamos mito de la meritocracia porque ya son muchísimos autores los que señalan que el mérito no viene de la mano de la movilidad social, ¿no? Pero es verdad que las familias, ¿no? Te lo defienden de esta manera, ¿no? Vamos a invertir en ellos bueno, te lo defienden y en cierta manera también lo hacemos todos, ¿no? Vamos a apuntarlos a inglés, vamos a llevarlos a campamentos de ciencias, ¿no? Vamos a invertir todo el tiempo posible para que no solo su bienestar emocional y el tiempo de familia, sino también su formación sea mejor. Vale,
Por tanto, nosotros con estos parámetros, me avisarás del temps, con estos parámetros nos preguntamos, ¿cómo es posible? Bueno, primero nos preguntábamos siempre, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya una evaluación seria de la jornada continua? Ahora en Cataluña se está haciendo una, en Ivalua. ¿Cómo es posible que no haya una evaluación seria de la jornada continua, teniendo en cuenta que llevamos décadas en jornada continua, que está afectando a miles de niños y niñas y a miles de familias y no hay una evaluación que nos diga cómo afecta, ¿no? Cómo está, cuáles son los efectos de esta política educativa? Pero en este proyecto nosotros queríamos verlo desde las familias, ¿no? Cómo una política educativa afecta también a los arreglos de cuidados, a la situación de las mujeres, que son las principales responsables de estos cuidados, y a los tiempos, ¿no? Cómo se gestionaban los tiempos dentro de la familia. Porque no entendíamos, ¿no? Que no nos preguntáramos que cualquier cambio en los tiempos escolares no afecte a cómo organizamos los tiempos familiares, ¿no? Y por tanto, con esta pregunta, nosotros nos lanzamos a hacer este análisis muy, muy cortito, muy, muy limitado, pero no podemos apelar a los cuidados sin considerar a la escuela, ¿no? Sin apelar a la escuela. Esto también viene, que se ha de tener, creo que es importante, se ha de tener en cuenta, y justo ahora empiezo las entrevistas con un titular del diario.es de hace, creo que 2 o 3 semanas, ¿no? Que es un debate constante en la escuela, y si hemos dado clases de magisterio también aparece, ¿no? Ese debate. El titular era, después del apagón de luz, ¿no? De la apagada, el titular era: ¿debe la escuela cuidar? ¿No? Nosotros, y los profesores decían, ¿nosotros somos responsables de los cuidados de los niños o de las niñas o no somos responsables? ¿No? Es decir, el cuidado es de las familias y nosotros debemos de enseñar o debemos de cuidar también, ¿no? Y es un debate constante que nosotros también estamos intentando que emerja. ¿Qué hemos planteado? No se ve bien, ¿eh? ¿Qué hemos planteado? Hemos planteado una parte cuantitativa haciendo un sistema de indicadores para poder medir, ¿no? Realmente nuestro objetivo es construir un sistema de indicadores que luego se pueda llenar de información por parte de la administración pública, pero así todo, ya os decimos que hemos pedido esos datos a la administración pública y es prácticamente imposible, ¿no? Hemos pedido la información a cada una de las consellerías de educación de cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Para saber al menos cuántos centros y cuántos estudiantes en el curso anterior estaban en jornada escolar continua. La respuesta es muy difícil, es muy lenta y es muy desigual, ¿no? Hay un gobierno autonómico que nos dice que ellos no prestan atención, por ejemplo, a la jornada escolar, por tanto no tienen ni un dato sobre jornada escolar, ¿no? Es decir, que eso nos va a costar, pero bueno, estamos haciendo este sistema de indicadores, esta construcción de sistema de indicadores, y luego una parte cualitativa, que es lo que os vengo a apuntar simplemente, porque estamos en trabajo de campo todavía, con entrevistas y grupos de discusión, que lo hacemos en Valencia, área metropolitana, y Barcelona y área metropolitana, por una cuestión de intentar comparar medianamente un lugar, ¿no? Una comunidad autónoma que sí que tiene jornada intensiva en las escuelas y que ha aumentado mucho en los últimos años, todo y que somos una implantación reciente, ha aumentado muchísimo, con una comunidad autónoma como Cataluña, que sí que es cierto que tuvo un piloto, ¿no? De 25 escuelas, que sí que hay escuelas que todavía mantienen en la jornada continua, de hecho hemos hablado con algunas madres, pero que no, pero que en un momento determinado decidió parar y no dar más jornadas, no abordar este tema, ¿no? Eliminarlo del debate. Estamos entrevistando a madres y a maestras, ¿vale? Solo madres, solo mujeres, porque los cuidados ya hemos dicho que es una responsabilidad básicamente femenina y porque la escuela es una realidad fundamentalmente femenina también.
Y en el caso de las maestras, estamos haciendo grupos focales o grupos de discusión, no, son más focales, que de discusión en centros de titularidad pública y de titularidad privada. Y en el caso de las madres, hemos aplicado el criterio, la definición operativa de Rafa Castelló sobre clase social y la estamos intentando adaptar a lo cualitativo y estamos entrevistando a madres de clase baja, clase media y clase alta, tanto en Barcelona como en Valencia, que tengan jornada continua sus hijos o no. Y estamos haciendo también grupos focales con madres de estas clases sociales, también en las dos ciudades. ¿Qué vemos? Más o menos. Tinc 5 minuts encara? Vale. ¿Qué vemos? Vemos, bueno, es muy preliminar esto, lo estamos justo ahora, lo estamos codificando, ¿vale? El miércoles tengo 2 grupos focales más y la semana pasada volví de Barcelona. Primero, que hay una fuerte o una profunda sensación de incertidumbre ante el presente y el futuro de sus hijos, ¿vale? Es muy curioso también cómo afecta, bueno, es muy curioso, no sé si es muy curioso, es coherente, claro, cómo afecta la situación política y geopolítica actual a sus preocupaciones, ¿no? En los grupos de discusión, sobre todo de clase alta y clase media, aparece claramente Trump constantemente, aparece claramente la guerra de Ucrania, el cambio climático, ¿no? Aparecen cuestiones que preocupan muchísimo a las familias. Esas preocupaciones más generales, más de política, ¿no? que suponen una incertidumbre muy grande para las familias, aparecen también en la clase trabajadora, pero menos. En la clase trabajadora estamos muy contentos porque se ve muy claramente la diferencia de discurso, ¿eh? O sea que metodológicamente nos está funcionando esta división. Pero sí que aparece Trump, ¿eh? También hablan de Trump en los grupos de clase trabajadora, pero aparecen más preocupaciones muy derivadas de su situación laboral, de la situación laboral futura de sus hijos y del estado del barrio y de las compañías que pueden tener en esos barrios sus hijos e hijas. Eso es muy interesante también, ¿no? Nosotros lo vemos muy interesante, ¿no? Porque luego cuando les preguntamos por la escuela, una vez que hablan de estas preocupaciones, se ve muy claramente cómo intentan, tanto unas como otras, ¿no? Incidir en ese presente y en ese futuro de sus hijos, ¿no? Otra de las cuestiones que aparece muchísimo en los discursos de las familias es la disponibilidad de tiempo, ¿no? La falta de tiempo para estar con sus hijos e hijas, o cómo de importante es ese tiempo de estar con los hijos e hijas. Y eso sí que es común, ¿no? Esa ideología de la maternidad intensiva que hablábamos al comienzo es transversal. De hecho, nosotros de manera cuantitativa con Rafa Castelló intentamos analizar eso a través de la encuesta de presupuestos familiares y vimos cómo en esta misma división de clase social, evidentemente el gasto era muy diferente en términos absolutos, pero en términos porcentuales, pues si la clase alta estaba en un 6% de inversión en este tipo de actividades de cuidado y extraescolares en los hijos de su presupuesto familiar, en la clase trabajadora en un 5,5%. Es decir, que el esfuerzo que están haciendo las familias de clase trabajadora para responder a estas preocupaciones que tienen, ¿no? Que surgen de este futuro incierto, tanto en términos laborales, sobre todo las familias trabajadoras, como en términos de bienestar político, ¿no? Porque también surgía mucho cuando hablaban de Trump, hablaban también de la diversidad. Tenemos familias que son LGTBI, ¿no? De cómo las tratarían. Tenemos también familias migrantes, ¿no? Esa diversidad, ¿no? Cómo eran tratados por estos nuevos gobiernos más autoritarios, eh, pues surge mucho, ¿no? Es común, ¿vale? Y por tanto hay una inversión en estos términos, una inversión económica, pero también una inversión de tiempo. Y aquí surge otra vez una división de cómo
como de una preocupación general y transversal por clase social, que es que queremos pasar tiempo con nuestros hijos e hijas, hay una clara división que afecta, a nuestro entender, a la posición de las mujeres, ¿no? Y a la igualdad de género. Mientras que la clase media y sobre todo la clase alta entiende que sus carreras son fundamentales, sus carreras profesionales, y que es importante pasar tiempo con sus hijos, pero tiempo de calidad, ¿no? Esa ficción, ¿no? Que hablamos de tiempo de calidad y que ellas mismas algunas definen como construir recuerdos, ¿no? Para sus hijos, que tengan buenos recuerdos de su infancia, ¿no? Pues hacer actividades al aire libre, ir a museos, hacer viajes. En el caso de las familias de clase trabajadora, la respuesta es eh, estar con ellos, ¿no? Estar físicamente con ellos. Clase alta y clase media también, pero es más como más gestionable con sus carreras, ¿no? En el caso de la clase trabajadora, se dejan el trabajo, ¿vale? Entonces, es decir, justifican o reducir muchísimo sus horas de trabajo o bien dejar de trabajar para poder cuidar, ¿vale? Obviamente, porque no os lo he dicho, ¿no? Pero lo sabemos porque tenemos un estado de bienestar con unas políticas familiares muy precarias y con unos servicios de cuidado infantil precarísimos también. Y por tanto, esa sería básicamente, ¿no? Esta división, y acabo ya, esta división entre mismas preocupaciones o preocupaciones muy, muy parecidas, leídas de manera diferente y por tanto también, lógicamente, respondidas de manera diferente, ¿no? ¿Cuáles son, no se ve bien, ¿no? Pero cuáles son nuestras principales conclusiones de momento? Eh, por un lado, que la clase social es un elemento fundamental en la configuración de los discursos sobre la relación entre familia y escuela, ¿no? Eso ya lo han visto otras autoras en otros países y nosotros aquí lo vemos también, lo estamos empezando a ver muy claramente. Que esa pregunta que os decía que se hacía el periódico sobre si la escuela debía o no cuidar, sí que hay una respuesta muy claramente definida por clase social. La clase trabajadora dice que no, que la escuela debe de enseñar, ¿no? Las clases medias y sobre todo las clases altas entienden que la escuela es un elemento de cuidado. Y si hace falta, y ellas también lo identifican así, inciden en esa escuela en pedir servicios de cuidado, en pedir determinadas dinámicas en el aula que cuiden más a sus hijos, ¿no? En pedir determinadas cosas. También de clase trabajadora, pero no de la misma manera. En segundo lugar, que la concepción de qué es ser buena madre, de qué es criar bien a sus hijos, también coincide por clases sociales. Desvelarse es inversión de tiempos, inversión de recursos económicos, pero lógicamente las capacidades o la disponibilidad de recursos por clase social es tremenda, ¿no? Hay una clara diferencia, es enorme. Ya de tiempo, ¿no? Pensad que las clases medias, las clases altas evidencian que sus estrategias de cuidado eh, han de combinarse con sus carreras profesionales, pero es que sus carreras profesionales les permiten flexibilizar sus tiempos, las clases trabajadoras en absoluto. Y por tanto, eh, mm, todo que, bueno, y eso ya lo han demostrado muchísimas autoras también, la clase social es fundamental para entender cuáles son los arreglos de cuidado y cuáles son las relaciones con la escuela, ¿no? Y cómo en el caso de la clase trabajadora, sobre todo del País Valenciano, no tanto de Cataluña, no nos está saliendo tanto allí, quizás porque el debate de la jornada continua no ha sido tan extenso, ¿no? Eso también es muy importante porque una de las preguntas que nos hacemos es cómo las escuelas están difundiendo esta idea de la maternidad intensiva, ¿no? En pro de determinados beneficios corporativos, quizás, ¿no? Eh,
la única defensa que nosotros encontramos de la jornada, de momento, de la jornada continua se da en la clase trabajadora, en los grupos de clase trabajadora, no en las clases medias, no en las clases altas. Y por tanto, y por último, la compactación del tiempo de la escuela en la mañana aparece siempre como un elemento clave, pero son las madres de clase baja, de clase trabajadora, las que la defienden constantemente como un elemento de descanso de los niños, como un elemento más de descanso y de poder hacer los niños lo que quieran, ¿no? Es muy curioso como no aparece ese discurso tanto en la clase media y alta, pero en la clase trabajadora aparece mucho la idea de que la escuela es el trabajo de los niños y de las niñas, ¿no? Es su trabajo y, por tanto, si han acabado su jornada laboral, que es su jornada escolar, el tiempo de la tarde es para dispersarse, para hacer otras cosas, para estar en casa, ¿no? Mientras que en el caso de los discursos de clase media alta aparece muy claramente es yo tengo que trabajar, ¿no? Acabo a las 5 como pronto, quiero que mis hijos estén en la escuela, pero quiero que mis hijos estén en la escuela haciendo actividades muy dirigidas también, ¿no? Porque creo que no tienen que perder el tiempo, tienen que hacer cosas de provecho en la escuela, ¿no? Y eso es también muy interesante. Y yo acabo ya, ¿no? Ya tengo que acabar además, ¿no? ¿Vale? Acabo ya, espero que ya os he dicho que es muy preliminar estos resultados, pero creo que darán algunas líneas interesantes para interpretar qué está pasando en las escuelas. Gracias.